La identidad es la autopercepción que tenemos de quienes somos y a la vez la percepción que tienen los demás de nosotros. Encajamos en un grupo solo cuando sucede algo primordial, la comodidad de ambas partes con ese hecho. En el mundo moderno, la definición de identidad suele estar complejizada por la gran variedad de comunidades a las que nos adscribimos. Sin embargo, hay una que internalizamos de forma involuntaria y es la relativa a aquella comunidad en la que vivimos, y es la mal llamada identidad nacional. Mi nombre es Eliomar y yo vengo de Caracas. Nací en Caracas y me crié en Los Teques. Ya llevo en Mérida unos 6 años, voy para 6 años, y bueno, si hablo del el impacto más así, o la diferencia, lo primero sería pues aquí la velocidad o el ritmo de todo, de los comercios, de las personas, es muchísimo más lento, porque para mí era un poco inconcebible el hecho de que algunos establecimientos empezaran a abrir a las 8, incluso hay algunos que abren a las 9 y pues eso allá no pasa. Allá es un poco más movido todo en ese aspecto. En cuanto a ahorita, ya tengo 6 años aquí, ya se me han pegado ciertas cosas y puedo decir que pues no me quejo para nada. Cada quien se puede ir adaptando poco a poco dependiendo de qué tanto quiera hacerlo. Entonces, obviamente eso no quiere decir que se te van a quitar todo lo que llevas anteriormente de tu lugar de origen, pero sí puedes adecuar y saber que pues estás en otro lugar y tienes que entender a esas personas de ese lugar. Básicamente, la identidad nacional es la que adquirimos con la cultura de nuestro país de origen, que nos corre por las venas y que nos hace defender nuestras raíces en cualquier lugar del mundo. Dame un momento. Se trata de ese sentimiento patriótico, de orgullo por la tierra que nos hizo ser quienes somos. Cuando nos convertimos en personas migrantes, nos vemos obligados a incluir en nuestra identidad la cultura del país que nos recibe, cosa que no es sencilla, considerando que es intentar adquirir nuevos valores y costumbres para reemplazar aquellas con las que crecimos. Creo que no está de más decir, a pesar de lo obvio que pueda sonar, que viniendo de un país de habla hispana y entrando a un país de habla inglesa, la cosa más impactante fue el idioma. Yo venía con un inglés americano bastante bueno y me di cuenta de que el inglés británico era muy distinto, habían pronunciaciones que eran diferentes, había incluso palabras que significaban cosas distintas a las que yo había aprendido en la escuela y me tocó aprender todo eso. Y sin embargo, yo creo que el mayor impedimento que yo tenía en el momento de comunicarme con otras personas era la confianza que tenía en mí misma, que era bastante baja cuando tenía que ver con hablar inglés. Y fue algo que tuve que sacarme de encima para poder avanzar y por fin llegar al nivel en el que estoy hoy en día, que obviamente tengo muchísimo mejor vocabulario, pero en el que lo más importante es que tengo muy buena confianza en el idioma. Definitivamente, si estamos hablando de idiomas, fue algo muy positivo. Ser una persona bilingüe realmente te abre puertas en países de cualquiera de los dos idiomas que poseas. Hablar español en un país de habla inglesa creo que es bastante bonito porque he podido explorar mi cultura en simplemente mucho más de lo que incluso la había podido explorar en mi país. Me he dado cuenta de la importancia que puede tener para algunas personas que yo maneje español, información sobre otra cultura y además de eso, saber que mi cerebro puede trabajar en ambos idiomas. Algo principal al momento de llegar a un nuevo país puede ser el idioma si es que es diferente a nuestra lengua de origen. Cada lengua tiene sus propios elementos y se forma desde la perspectiva que cada sociedad tiene del mundo.
Hace bastantes años estuve como estudiante en Austria y mi experiencia allí como migrante en esa época pues fue bastante positiva, ya que no existían las diferencias que hay hoy en día, donde vemos bastantes conflictos. Mi experiencia fue muy positiva porque las costumbres pues eran costumbres que me ayudaron a crecer en un ambiente agradable, cordial, organizado. En esos países europeos que he visitado, podemos ver las diferencias que tenemos entre nuestro país Venezuela, que es un país muy bello también, específicamente en el transporte, la puntualidad. Incluso el transporte público tiene su horario y ese horario también es puntual. Tenemos los tranvías, los trenes, autobuses, etc. Hay autobuses que llegan a las 11:03 minutos y a esa hora todos están esperando ese transporte y están seguros que van a llegar a su próximo destino a la hora que debe ser. Esa experiencia que tuve en realidad pues me ayudó muchísimo a crecer en la vida y a ser lo que hoy en día soy. Me ayudó a ser puntual, a ser responsable, a crear, a administrar, a ser más humanitaria. Creo que son experiencias muy positivas para el ser humano cuando vamos a otro país y aprendemos de las cosas buenas. Sin embargo, hay migrantes que, a pesar de seguir apreciando su cultura de origen, son más felices en su nuevo país, ya que la visión que tiene la sociedad de la realidad se adapta más a sus creencias y a su propia definición de su identidad. Viví 10 años en Siria. Hay ciertas diferencias entre el país de Asia y de Venezuela. Pocas de las diferencias que vemos a nivel cultural es lo de la religión. Aquí en Venezuela como el 70% de la población es católica. Allá hay más de 100 religiones y eso ha llevado a crear una guerra. No puede trabajar más de 80 horas a los 15 días. Los sueldos son mejores que los de aquí. Lo que más me chocó también es el cambio de ambiente. Allá los 4 veranos se presentan al año. Aquí nos acostumbramos cada estado a tener su propio clima. Hay muchas culturas, cada estado tiene su cultura. No se puede convivir un estado con otro por el cambio de religión. En lo personal me gusta más Venezuela porque tengo cierta libertad de convivir más con la gente, con la sociedad, ya que allá la gente es más cerrada, no socializan tanto, ya sea porque alguien es de otra religión o alguien tiene una diferencia de partido político. Puedes convivir con cualquier ciudadano, ya sea católico, sea evangélico. Eso no se ve allá en Siria porque desde pequeño, ya sea en los colegios, o les crean en la mente como racismo, que debe amar solamente a los de su propia religión. Por eso yo me siento más libre aquí en este país y me identifico más siendo venezolano. Y aún así, la mayoría se rehúsa a despojarse de esa cultura nacional. Más allá del contexto social, elegimos seguir perteneciendo a dicha cultura. Por eso, la identidad es algo tan amplio y tan complejo, porque nunca dejamos de decidir a qué grupos queremos pertenecer y nunca dejamos de decidir quiénes queremos ser.